Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast de la revista 24 Cuadros. Estamos en esta modalidad reducida y fácil de manejar con el amigo Fabio Vallarelli. Buenas, ¿cómo andan? Sí, primero del año, está bien, bastante rapidito, ¿no? Para ser enero, metimos Sí. uno los primeros días de enero. Sí, metimos uno el primer día de enero y vamos a aprovechar para hacer una suerte de recomendaciones veraniegas, una sección que a mí siempre me gusta, de cuestiones que pueden encontrar hoy por hoy para ver. Empecemos por algo que está todavía en el cine. Me decís que fuiste a ver Aquaman. Sí, vi Aquaman. Bueno, Aquaman es... Supongo que deben estar todos más o menos al tanto del desastre de lo que pasó con DC, ¿no? Primero fue Batman vs Superman, que para mí es una película que está muy bien, a mí es una película que me gustó mucho. Sobre todo el corte de Snyder, que ya lo hemos discutido largo y tendido. Hicimos incluso, hicimos un análisis de la siguiente, Después, de Justice League. Incluso, bueno, sí, previo sí. a eso está Wonder Woman, que levantó un poquito el nivel y que estaba muy bien. Wonder Woman se eleva como la mejor de todas las del universo DC post-Nolan, Pero ¿no? la película funcionaba muy bien. Y después también estaba antes de Wonder Woman, que fue lo que vino inmediatamente después de Batman vs Superman, Suicide Squad. La vergüenza de David Ayer, ladrón, preso, Sí, juicio sí. y castigo. Sí. Así que bueno, Bueno, fuiste a ver. sí, a ver, ¿qué es lo que tenía bueno o qué es lo por lo que uno podría pensar que Aquaman estaría bien? Por un lado hay un tipo que es garantía de confianza casi, que es James Wan, que es un artesano, es un tipo un mercenario, pero bien. Sí, Es sí. un tipo que le tiran cualquier cosa y vos sabés que el tipo lo va a resolver porque tiene con qué. Le tiraron Rápido y Furioso, la rompió, renovó el cine de terror, primero con Saw, después con todo esto Conjuro. el Conjuro y todo el Warrenverse ese que Sí, ahora están robando sí. con la monja, Sí, Annabelle. Sí, Wan es un tipo efectivo, digamos. Un señor que tiene en el 0800 los estudios, lo llaman y él va y dirige y lo mantiene en presupuesto, en tiempo, en horario y lo entrega. No son obras maestras, pero es muy efectivo. Y no, yo la verdad que algunas de las cosas que hizo dentro de su género se destacan por su efectividad. Realmente son películas que no van a quedar en la historia del cine como obras maestras, pero sí van a quedar en la historia del cine como así es como se debería filmar un producto de este tipo. Y tiene secuencias, para mí sus películas yo coincido en que no son obras maestras, sus películas sumamente recordables, pero sí el tipo lo que tiene son secuencias que vos decís, acá hay un chabón que la descose toda. Sí, sí. Vos ves la primera del Conjuro, o ves Insidious, Sí. o ves incluso la segunda del Conjuro. La segunda del Conjuro creo que es la que pasa en Londres, La dirigió él también, que ¿no? tiene una secuencia Sí, sí. de terror en un momento con una Sí, escalera con sí. unos espejos, no sé qué. Bueno, que él vos hace, ahí aparece la monja por primera vez en la segunda del Conjuro y la aparición de la monja es muy perturbadora a plena luz del día adentro de la casa esa y crea un personaje. El personaje está tan bien creado que después termina siendo siendo una película de sí mismo. Entonces, bueno, la de Rápido y Furioso también del tipo estaba muy bien. Así que había como algunas cosas para decir, bueno, por lo menos le van a dar esto a un tipo que sabe cómo es la máquina de hacer chorizo. Sí. Y la película funciona, está bien, está muy bien Jason Momoa, pero peca un poquito de que me parece que James Wan en algunos momentos pensó que todavía estaba haciendo Rápido y Furioso, entonces hay toda una secuencia del Sahara con música de Pitbull, que qué sé yo, no sé si es muy Aquaman, bastante mersa la cosa. Tiene... Le sobró con Vin Diesel, dijo. Bueno, lo sacamos a Vin Diesel y ponemos a Momoa. Sí, hay un pulpo tocando el tambor también en una secuencia de pelea. Sí. Pero yo diría, es una película que está bien, se banca las 2 horas y media, está muy bien actuado, están bien los villanos, está muy bien Patrick Wilson que hace de Ocean Master. Patrick Wilson que podría haber sido un Aquaman perfecto. Sí, el Aquaman Patrick versión Wilson, rubia. el Aquaman, digamos, que recordamos de los dibujitos, es Patrick Wilson, básicamente, casi, ¿no? Totalmente. La misma cara, todo. Pero bueno, Patrick Wilson hace de Ocean Master, que es el hermano de Aquaman, digamos, que sería como el legítimo heredero al trono de Atlantis. Y está muy bien el muchacho que hace de Black Manta. Son personajes legendarios. Son personajes, sí, se basa mucho en lo que tiene que ver en un cómic de Geoff Johns, que es Trono de Atlantis, que es medio una de las últimas lavaditas de cara del personaje. Entonces lo que hacen es desarrollar un poco más la historia de la madre de Aquaman,
y contar que, bueno, la madre de Aquaman, Nicole Kidman, Atlana, no se quería casar con el rey, se escapa, conoce a este tipo que es Arthur Curry, Arthur Curry es Aquaman, el padre, John Curry, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora que es un neozelandés que lo pone Momoa en el personaje porque era su actor favorito de acción. Es una mega celebridad en Nueva Zelanda. Ah, mira. Y bueno, entonces ella lo conoce al padre de Aquaman, tienen a este bebé y después, bueno, Atlana se tiene que escapar porque justamente la vienen a buscar para que se case con el rey. Y esta versión de Aquaman dista de otras en las que Aquaman en realidad se criaba con delfines, cual Rómulo y Remo. Y acá se cría, bueno, como un niño común en la superficie y empieza a entender que lo diferencia de otras personas es que el tipo se puede conectar con los peces. La cosa un poco se complica cuando lo viene a buscar a Momoa Mera, que es su interés amoroso en los cómics, termina siendo la esposa, la madre de sus hijos, que le dice, mirá, tu hermano está un poquito zarpado abajo y lo que quiere es invadir la Tierra con Atlantis, entonces ¿por qué no vas vos a tomar el reino? Reclamar el trono. Reclamar el trono. Sí. Bueno, ahí va, reclamar el trono y se genera la típica disputa entre hermanos que ahí se asemeja un poco a lo que es Black Panther, si querés, pero bueno, funciona, es como el núcleo central. Funciona bien la incorporación de los dos villanos, que eso a veces es un problema en las películas de superhéroes, porque Black Manta, que es el otro personaje, está muy bien la motivación, está muy bien por qué lo odia a este personaje. La película está ubicada después de Justice League en el tiempo. Sí. Y eso funciona también dentro de todo bastante bien. ¿Hay apariciones especiales de nadie? Nada. Nadie. Juan dijo, límpienme la cancha, si esto muere, muere solo. Funciona tranquilamente como una película autónoma y está bien. Para mí hay un tema estético y de gusto de ciertas cosas que me parecen bastante mersas, sí, sobre todo la música, una cuestión desde la fotografía, la exacerbación de colores y de puesta en escena que no termina de funcionar, pero a comparación del desastre de Justice League y el desastre de lo que puede ser, por ejemplo, Suicide Squad, está mucho más cerca de Wonder Woman, digamos. Bueno, ahí tenemos entonces la primera recomendación veraniega para los fanáticos del universo, y aparte hay que verla con cuidado porque puede ser como la última piedra de esta pata del universo de DC. El año que viene está Shazam, seguro. Sí, eso ya vi el tráiler. Una comedia, es el Ant-Man de DC. Exacto. Shazam. Así que hay que ver qué pasa con Shazam. Y creo que lo único que está en carpeta así para filmarse es la de Harley Quinn y Birds of Prey. Sí. Y todavía no hay. Le habían dado luz verde a la segunda de Suicide Squad. Pero eso se frenó. Se frenó de vuelta. Y está el show, bueno, está la cosa esta del Joker. El Joker de Scorsese. De Todd Phillips y Scorsese. y sobre finales de 2019 salió hace poco que se empezaría a filmar The Batman. Que no se sabe también muy bien qué es ni quién va a ser Batman. O sea, y bueno, sí, y lo que queda después, que ya está confirmado que se estrena en mayo de 2020, es Wonder Woman 1984. Sí, que también salió footage. Pero Vamos, bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Qué más estuviste viendo? Y yo estuve viendo... en realidad lo que yo te quería preguntar, que vos estuviste viendo, que esto me parece que no es una recomendación, pero estuvo haciendo mucho ruido. Parece que hay una película peor que The Happening. Sí, hay una película peor. No sé si peor. O más estúpida. Sí, se llama Bird Box. Y es muy notable lo de Bird Box. Escribí justamente para la revista, en estos días va a salir el artículo. Es muy notable lo de Bird Box porque está publicitada al punto de que si todo el mundo que prende una pantalla y ve Netflix va a ver la publicidad y el tráiler de Bird Box, que si andás por la ciudad de Buenos Aires vas a ver por todos lados los carteles de Bird Box, que es Sandra Bullock básicamente con un... Sandra Bullock con los ojitos tapados. Son los ojos tapados, ¿no? Es como que se publicita como un tanque y casi todo el mundo sabe más o menos que hay una película nueva de Sandra Bullock, lo cual es, digamos, interesante, siendo una película que es por streaming. El problema es la película, ¿no? O sea, el problema es cuando le das play y decís, bueno, voy a ver Bird Box, finalmente. Y es muy mala.
Sí. Hubo alguna controversia, alguna gente puede llegar a defenderla, y no tengo ningún problema en debatirlo si es necesario, pero la película es objetivamente mala. ¿Qué es la trama? ¿Qué es lo que pasa? Es una de esas películas que empiezan y empezaron. A los primeros minutos vos ya sabés que la película va a ser un raconto, porque Sandra Bullock está con 2 niños y están con los ojos tapados y deciden finalmente tomar un bote para ir a un santuario donde van a conseguir refugio. Pero todo esto tienen que hacerlo con los ojos tapados y escapando, porque probablemente estén en peligro. Esos son los primeros 5 minutos. Los segundos 5 minutos son 5 años antes. Sandra Bullock está embarazada, es una artista, es una pintora al parecer. La hermana la viene a buscar para obligarla a hacerse los análisis, ir a hacerse una ecografía. Llegan al hospital, hay noticias de que hay suicidios masivos en Europa del Este. Llegan al hospital, se empiezan a hacer los análisis y cuando salen de los análisis empiezan los suicidios masivos básicamente en la ciudad donde están. Una chica empieza a pegarle cabezazos a un vidrio y se tira. Es muy parecido el inicio, está muy parecido sin la parte del raconto al de World War Z. ¿Se acuerdan de World War Z? Brad Pitt sale de la casa, están escuchando la radio, pasan cosas raras y empieza y empezó. Salen, se meten en un embotellamiento y ya están en el medio del quilombo. Bueno, Bird Box funciona de la misma manera. Y esos minutos, que son de por sí interesantes por la velocidad con la que ocurre todo, llegan al primer parate, que es el típico de la película apocalíptica, a los primeros 15 minutos, que es, bueno, la casa refugio. Y aguantemos acá. Aguantemos acá con un grupo de extraños, cada uno va a tener un papel en lo que va el devenir de la trama. Al parecer lo que ocasiona los suicidios es la visión de un ente, que no se sabe muy bien qué es, que te provoca un tipo de alucinación en la cual vos terminás matándote. Esta alucinación se manifiesta con un cambio en tus ojos. Vos lo ves y ya directamente vas a matarte. Pero eso, que se da muy rápido, termina siendo una película de encierro. Por eso yo creo que la defino muy bien. O sea, estamos sobrepoblados de este tipo de cuestiones, ¿no? Hay una situación, se pone un marco apocalíptico y tenemos al grupo que debe sobrevivir en este marco apocalíptico, una suerte de raid, donde vos tenés a cada uno que va a tener un papel. Adentro de la casa tenemos un arquitecto, un policía, un abogado gruñón que lo hace Malkovich, que también se le rompió en la misma tormenta que a todos los demás un vitrón en el Castillo de Francia y agarra cualquier cosa, porque no tenía ninguna razón de ser de esto. Y tenemos a la señora grande, tenemos al galán. También, ¿no? Está Sarah Paulson, muy desaprovechada, es la hermana de Sandra Bullock, muere en los primeros 8 minutos de película, 10, y no aparece más. Ahora, la directora es... Susanne Bier. Susanne Bier, estoy viendo acá, es la que dirigió Un Mundo Mejor, es la noruega, la nominada al Oscar. Sí, danesa. Danesa, claro. Sí, hizo hace poco The Night Manager. Brothers. Hizo hace poco The Night Manager. El guionista es el guionista de Arrival. El guionista de Arrival es un señor que dijo, me nominaron a un Oscar, voy a robarme todo. Porque es un delincuente. El señor es el que hizo Nueva Pesadilla, es el que hizo escribió Destino Final 5. Sí. Lo tengo estudiado para la nota. Igual, de cualquier manera, los guiones que venía haciendo, entre el guión de Arrival y el guión de Bird Box, hay un continente que los separa. ¿Por qué? A ver, vamos, si me pongo a analizar en 3 puntos, o en 3 puntos básicos, cuando vos generás un grupo humano y el conflicto es intergrupo, tienen que interesarte los personajes. No podés empatizar con ningún personaje. No hay frescura en la trama. Esto ya lo vimos 500 veces. Hay 3 cosas que van a pasar en una película apocalíptica siempre. Vas a necesitar provisiones. Cuando salís a buscar provisiones, alguno de los integrantes del grupo va a morir. Totalmente. Alguien va a tocar a la puerta y vos vas a tener que decidir si abrís o no. Siempre pasa lo mismo. Va a haber las reglas de aprendizaje del nuevo orden de la sociedad. Pasa todo esto de esta manera, tal cual. Siempre va a tener razón el hijo de puta en las películas apocalípticas. Va a haber un personaje con el cual no podemos empatizar, pero que entiende rápidamente el nuevo orden.
Entonces dice, no abran la puerta, si se acerca alguien mátenlo, no le crean a nadie, lo que importa es que sobrevivamos lo que estamos acá adentro. Esas reglas que son básicas, que las sabemos todos, que si no se cumplen se revientan, se revierten. Entonces la película es obvia. No puedes empatizar con los personajes y tiene un devenir también obvio. ¿Por qué tiene un devenir obvio? Si yo te digo que Sandra Bullock, con los ojos tapados, y 2 niños de menos de 6 años, van caminando por el bosque, se suben a un bote, pues van a llegar a un santuario. La película tiene que ser muy mala leche para que los niños no lleguen al santuario. Sí. En una cuestión absolutamente arriesgada podría ser que maten a Sandra Bullock, pero los niños van a llegar al santuario. Nadie va a matar a los niños que no lleguen al santuario. Salvo que seas una basura. Ahora, si yo te digo que la enfermedad, el mal, la muerte entra por los ojos, porque lo tenés que ver, ¿el santuario qué va a hacer? ¿Quién puede mantener un santuario? ¿Quiénes son los acostumbrados a manejarse por oído? Y los ciegos. Y bueno. Entonces es muy rápido y muy fácil que todo el chiste de la película es ese. De hecho, una película muy despreciada es mucho mejor que Guerra Mundial Z. De movida en Guerra Mundial Z, de movida, los primera media hora de la película te dicen que el único país que se salva de... Israel. Corea del Norte. El único país que se salvó de la epidemia de zombies es Corea del Norte, porque a las 24 horas de que se declarara la epidemia le mandaron a sacar los dientes a toda la población. Entonces no se pudieron contagiar por mordida. Y te lo dicen de movida, digamos eso, ¿no? No sé por qué los demás no lo hacen de última. Pero esta película es esquemática y no puedes nunca empatizar con ningún personaje. No es posible empatizar con Sandra Bullock, no hay forma de empatizar con el grupo humano. Y todo el devenir es absolutamente obvio. Ahora, ¿esto podría sobrellevarse? Sí, podría llevarse. O sea, muchas veces vemos películas obvias. Pero esta es una película obvia que encima no se le cae ninguna idea visual, cuando es una película que justamente juega con el punto de vista y la idea visual. No se le cae una idea visual a la película, ni una idea visual. De hecho, la subjetiva de la gente con los ojos tapados es una tela adelante de la cámara. Y no brilla por el sonido. Entonces estamos ante una película mala. Y eso es lo que es Bird Box, una mala película. ¿Está bien? ¿Se puede ver, pero es mala, no hay mucho más para decir. Después, no dije spoilers, pero hubo spoilers, lo lamento. Después, lo que medio rompió todo es Bandersnatch, el capítulo interactivo que se vendió medio como una película de Black Mirror, pero terminó siendo al final una especie de videojuego de capítulo interactivo y demás. Bueno, Black Mirror adoptó una forma de comercialización que es la segunda vez que lo hace, que es bastante común entre los ingleses, el famoso especial de Navidad. Los ingleses tienen el Boxing Day, que es el partido de fútbol del 25 de diciembre, que a veces se pasa para el 26, y tienen los especiales de Navidad de Doctor Who, Golden Midwife, Sherlock y ahora Black Mirror, que pasó a ser un producto americano, pero mantiene en espíritu ahora su segundo especial de Navidad. El anterior fue muy bueno. White Christmas era, ¿no? El anterior era el de Josh Hamm, que para mí es de John Hamm. Para mí es uno de los mejores capítulos de Black Mirror. Este todavía no lo vi, ¿vos lo viste? Sí. A ver, ¿cuál es el problema que tiene la serie? El capítulo está muy bien filmado, estéticamente es increíble, está por supuesto está ambientado en los 80, en la primera producción de videojuegos, que bueno, tiene el problema de que por ahí ya hay como una sobredimensión de filmar los 80 a esta altura, pero estéticamente está bien, está muy bien dirigido, visualmente es muy lindo. A mí me da la sensación de que es interactivo al pedo. Claro. Aunque la historia hubiera estado muy bien si hubiese sido un capítulo de Black Mirror. Está ubicado en la época de Halt and Catch Fire, la serie del desarrollo de computadoras y juegos. Exacto, pero esto está en Londres. Claro. Esto es en Inglaterra. Sí. Y el segundo problema que para mí tiene es que justamente la gracia de este tipo de juegos, que cada vez hay más, incluso hay juegos que son así con actores, es decir, con personas, al igual que esta película, pero que vos podés tomar decisiones, es que las decisiones no se bifurcan, no hay muchos caminos que se... Sí, es como realmente funcionan estos juegos. El que jugó el Life is Strange
o a Wolf Among Us sabe que en realidad no tenés tantas decisiones para tomar. No cambia tanto el juego en cuanto a lo que hace. A lo sumo añadirás un paso, pero va llegando al mismo lugar. Acá ¿no? vos tenés 6 finales, más o menos, que algunos son muy prontos, otros no, pero lo que pasa es que cuando vos terminás, podés retomar la historia y llegar a otro final. Ajá. Y no hay tan... Como que no, lo que yo sentí es que no estaba muy explotada esta idea de, bueno, una narrativa en la que vos tomás cada decisión y puedes seguir adelante. Por ejemplo, en una de las decisiones que vos podés tomar, te lleva a que el final es que el pibe estaba como actor en un capítulo de Black Mirror. Es como hay un corte y Meta, aparece el actor y lo vienen a meter. Meta, bien meta. Claro, pero ¿qué pasa? Ahí termina. Ah, Y en realidad lo interesante era, pero para seguirlo. ¿Qué pasa con este pibe acá afuera? claro. Que es el actor, pero el pibe piensa que es el personaje. Claro. ¿Y cómo podés hacer para volver a meter eso dentro de la trama principal? Entonces termina siendo en muchos casos como un chiste Interno. y no funciona. Ah. Me parece que como experiencia está bien, pero no, yo creo que falla en lo narrativo. Había como una posibilidad de que narrativamente fuese más fuerte de lo que es. También me parece que no es por ahí. Me parece que el futuro del cine y el futuro del entretenimiento no va por ese lado. Entonces, No, aparte ya lo hicieron esto, lo hizo William Castle hace 60 años. Sí, eso elige Sí. tu propia aventura. Los libros también los hicieron, pero William Castle lo hizo y en el cine, que se votaba en una encuesta. claro, bueno. Bueno, sí. y aparte de todo esto, yo no sé hasta qué punto no deberían dejarle esto a los videojuegos, porque de hecho existen juegos muy parecidos a esto. Reitero, Life is Strange. Un juego de los que eran los de Telltale, que vos tenías que decidir. Exacto. Todos los de Telltale eran más o menos así, que a veces terminaban, a veces moría, vos podías retomar, rebobinar y tomar la decisión contraria. Creo que es más un acorde a una estética de juego, me parece que va bien. Yo no estoy muy de acuerdo en esto, digamos, en el elige tu propia aventura en una película. Pero bueno, es novedoso que se pueda hacer, ¿no? Digamos, ¿no? También que No, es interesante pensarlo también en una plataforma de streaming, ¿no? Porque digo, una de las cosas que tiene muy bien la película, es decir, lo interactivo, es que no se cuelga. Claro. Y está muy bien filmado Sí. para ese tipo de decisiones. Antes de tomar una decisión, vos tenés 10 segundos. Sí. Y en esos 10 segundos el video continúa. Sí. Y lo que hace muy bien de puesta en escena es que según la resolución que vos tomes, Sí. el enganche, es decir, el corte, es perfecto. Claro, seamless. Como le dicen, claro, sí, perfecto. Entonces funciona bien. A mí me parece que es eso, se queda en el chiste y también habría que ver si es posible salir, que funcione por fuera de... Yo preferiría que eso. Black Mirror siguiera con la línea habitual de futuro terrible que nos espera a todos con estas pantallas espejo negro y no que siguiera por este camino que parece propio de Black Mirror, ¿no? Parece propio de tratar de revolucionar. Parece un capítulo de Black Mirror sobre una generación de contenidos donde ya no digamos, de todo en manos del espectador, ¿no? Claro. Bueno, eso también es como... A ver, la película intenta hacer algo con relación a esta idea de que tomar una decisión Sí, forme parte de la propia narración. sí, Es decir, que esté dentro de lo que pasa en la película, el hecho de tomar una decisión y las consecuencias de tus decisiones, y si se puede volver atrás o no. Pero no lo hacen del todo bien, lo toman y lo dejan. Hubiese sido mucho más interesante que eso estuviese bien trabajado. Y me parece que hubiese sido mucho más interesante esto también, que estuviese mucho más involucrado en la cuestión de, bueno, ¿por qué es importante? claro, ¿por qué es necesario esto de alguna manera, ¿no? O sea, la verdad que no lo sabría, no tendría respuesta, porque justamente niega un poco el medio, que es la voz del Exacto. narrador. Pero bueno, ¿qué más? Yo estuve viendo el documental, el proyecto Williamson, Yo lo vi conocido también. como The Innocent, ¿no? Yo lo vi basado en uno de los pocos, que no sé si es el único o uno de los pocos libros Creo que es el de no único. ficción de Grisham. Grisham. Sí, son 6 capítulos, me parece que los primeros 3 son una planadora y después se cae. Se plancha un Se poquito. plancha bastante, ¿no? De nuevo tenemos un caso como Making a Murderer, es muy parecido el planteo, digamos, es básicamente un documental donde los directores están reclamando por una injusticia gigantesca
Y está muy bien la puesta en la puesta en causa, la puesta en datos, la puesta histórica, la presentación sí. de todos los casos, para que vos te quede claro qué es lo que está ocurriendo, que es bastante embrollado. Son el asesinato de 2 mujeres que se dan en un pueblo en Ada, Oklahoma, que se dan en un pueblo en los 80s, por los cuales el fiscal y la policía encuentran, al parecer, a los culpables y los sentencian incluso a muerte. Y al parecer queda bastante claro desde el inicio que es todo trucho. Que son personas inocentes. Que son inocentes. A mí me parece que está... A ver, a mí me gustan bastante lo que tiene que ver con el docu-thriller. Sí. ¿No? Es un género del cual somos fans. Y la presentación de los casos y cómo lo cuentan. Yo creo que para mí tiene el problema de que no está claro que te quieren contar otra cosa que no es la que te van a contar. Claro. Te está presentado esto como un docu-thriller, como un documental sobre un caso, sobre un personaje, sobre un homicidio y una investigación en la que supuestamente vos vas a ir averiguando cosas sobre el caso para tratar justamente de revertir una condena mal impuesta y demás, pero la película va por otro lado, pues el documental va por otro lado. A mí yo últimamente estuve reflexionando sobre el subgénero del docu-thriller, que es el de el hombre inocente, digamos, ¿no? O sea, desde dónde es muy difícil de pararse éticamente en esto. Más allá de que yo estoy en contra, por supuesto, de la pena de muerte y todas esas cuestiones, pero vos pensalo de esta manera. El documental está cuestionando el sistema jurídico, ¿no? El sistema jurídico es una cámara de primera instancia, de apelaciones, Corte Suprema, y se para y te dice, están todos equivocados, este hombre es inocente. ¿Y qué pasa si el documental en realidad es una manipulación sobre el sistema jurídico? ¿O equivocado o no? El documental plantea que estos documentales plantean que la policía o el fiscal tienen animosidad manifiesta y necesidad de resolver el caso por ciertas cuestiones. Bueno, ¿y qué pasa si ahora lo que tenemos es a Netflix como el fiscal de la patria, una suerte, digamos, de Lilito, que juzga y presenta y presiona en la opinión pública y el periodismo para revertir fallos de la justicia? ¿Y por qué la versión de Netflix es la real? ¿Por qué es la verdad? A ver, yo creo que el documental lo que hace que está bien, que eso funciona de alguna manera así, es... Vos en Estados Unidos, los fiscales, a diferencia de acá, son elegidos de forma directa. Sí. Entonces los vota el propio circuito, digamos, es el propio distrito, los elige. Entonces hay como una suerte, que eso es lo que se discute de ese método, que es, bueno, escúchame, si yo te voto, quiero resultados. Los resultados de política criminal muchas veces son vendidos como encarcelamos personas que cometen delito. Entonces una buena manera que tienen los fiscales para promocionarse es decir, mirá, yo resolví estos casos. Sí, la tasa de convicciones. La tasa de convicciones. Y eso es cierto que puede ser un problema en un sistema como el de Estados Unidos, que además tiene todo el trasfondo de la tercerización y la privatización de las cárceles. Sí. A mí me parece que sí, lo que por ahí falla en estos casos, o a veces en estos documentales, es la idea de plantear una falsa objetividad. Claro. Que es lo que no hace en la delgada línea azul, por ejemplo, Errol Morris. Errol Morris te dice, bueno, este tipo es inocente, yo estoy hablando a favor de este tipo, y mi objetivo con esta película es demostrarte por qué este tipo es inocente. Sí. Hay a veces que hay películas que están presentadas como con cierta objetividad o distancia. Sí. Como si fueran documentales expositivos, donde se está bajando una verdad revelada, ¿no? Y eso es un problema. Fíjate lo que pasa en la segunda temporada de Making a Murderer, cuando agarra el caso la nueva abogada, esta Caitlin Sellener, que lo primero que hace es decir, no, pero mirá, acá se la mandó tus 2 abogados anteriores. Sí. Que después de la primera temporada daban gira por todo Estados Unidos contando el caso como si fuesen los paladines de la justicia, y la mina dice, no, pero mirá, acá se equivocaron cuando presentaron la plataforma fáctica del caso. Acá lo que tendrían que haber discutido es, pero ¿qué pasó con estas 2 personas? ¿Quiénes fueron? Pasa lo mismo en The Staircase, cuando lo agarran al abogado de él
Y le dicen, pero escúchame acá, el tipo este manipuló la prueba y no tenía guantes. Sí. ¿Cómo va a manipular una prueba en el medio del debate? Lo tendrías que haber desestimado mucho antes, en vez de tratar de demostrar por qué no pudo haber sido, tendrías que haber desestimado el caso mucho antes, tendrías que haber hecho eso. Pero bueno, eso sobre tácticas legales, que está bien. A mí me preocupa más en profundo, lo puse en un artículo, ¿no? O sea, lo puse en el artículo, ahora que recuerdo, en O Mecanismo. Digamos, ¿no? El artículo de Mecanismo. Netflix se ha vuelto tan poderoso que es un actor político. Totalmente. ¿Y por qué? O sea, digamos, la presentación de los hechos como si fueran realidad, ¿por qué debería ser así? O sea, ¿por qué lo que estoy viendo no puede ser una ahí donde está el pacto de verosimilitud, ¿no? El pacto de verdad que yo tengo con el documentalista. Que el documentalista en este caso va a tener ¿qué? La verdad revelada, es el dueño de la verdad. Es difícil porque están, digamos... No, lo que tenés por ahí en esos casos también es la cita de autoridad. En este caso vos lo que decís es, bueno, esto es un libro de Grisham, yo te lo pongo a Grisham a hablar, entonces lo que podés apelar como espectador es decir, bueno, yo a Grisham le creo. Sí. Es la única que te queda, ¿no? Pero es difícil porque están jugando en una línea... Están a un error. Sí, claro. Están a un error del desastre. Porque en un punto, el desastre si a alguien le importará algo. En esta época la fake news no le importa a nadie nada, básicamente. Pero, ¿por qué voy a dejarme manipular tan fácilmente por un documental? O sea, ¿por qué debo creer más en un documental que en 18 miembros de la justicia? Uno podría decir, porque la justicia es una cagada y el sistema de justicia es completamente corrupto. Y los medios no. Bueno, fíjate lo que hacen en Paradise Lost. Sí. En la segunda Paradise Lost, los tipos lo que te dicen es quién fue el asesino. Sí. Y señalan a uno de los padres de los padrastro pibes. de uno de los pibes, sí. Cuando pasan los años y hacen la tercera, se dan cuenta que este tipo no tenía nada que ver. No había estado ni cerca del lugar. Tienen que empezar la película aclarando que este tipo no fue. Sí. Y ahí plantean la otra hipótesis, bueno, ¿quién podría haber sido? Sí. Que es el otro padrastro de los tipos que se llaman Terry Hobbs. Sí. El alto, grandote. El de barbita. Sí, y apuntan la investigación contra ese tipo. Sí. Pero digo, los propios documentales caen en eso a veces. De querer señalar, digo, este es inocente y fue tal. Pará, ¿y si no fue? Sí. Bueno, el proyecto Williamson lo hace. Dice, fue tal. Directamente. Fue tal. Y la verdad, fue Gary. No sé si fue Gary. Probablemente no hayan sido estos tipos, pero esto es muy, muy delicado, ¿no? Para exponerlo completamente así, de esta manera. No sé, me apasiona el género y tengo mis reservas. No, a mí me parece interesante. Me parece que por ahí lo que es difícil a veces entender es cómo funciona este sistema en diferentes lugares y cómo por ahí la lógica de causas armadas o de condenas que vos tenés en Estados Unidos es muy distinta a cómo funciona la lógica acá en Argentina. Claro, está bien. Igual de cualquier manera, si ocurriera en Argentina, también yo conozco a 10, 15 documentalistas que francamente, si me dijeran que hay que exonerar a un tipo, yo miraría muy de cerca el documental, ¿no? Digamos, porque no tienen generalmente el mejor juicio de valor de la historia. Pero bueno, pasando a otra cosa, estoy viendo una serie polaca excepcional, muy difícil de seguir, que se llama 1983. Se corre completamente del eje de cualquier serie que se esté dando hoy por hoy. Es por lejos la más difícil argumentalmente. ¿Difícil por qué? Porque es muy compleja. Lo que está ocurriendo es muy complejo. Tenés que prestar mucha atención. Tenés que prestar mucha atención. Son muchísimos personajes y muchísimas líneas narrativas. Y te hablan en polaco. Y hablan en polaco. Y hay que tener en cuenta, es una mezcla entre dos, digamos, es una mezcla entre El hombre del castillo, de Philip Dick. Ok. Y, si se quiere, con algo de estética Blade Runneresca liviana. ¿Por qué? Porque esto está planteando, estamos en Polonia año 2003 y no ha ocurrido ni la perestroika, ni el glasnost, ni la caída del muro de Berlín. En realidad podría haber caído el muro de Berlín, pero no lo sabemos. No ha caído el comunismo en el mundo. Y por ende hay un comunismo polaco muy fuerte. El partido, que no se llama comunista, pero se llama el partido que rige a Polonia, es muy fuerte. Porque hace 20 años, en 1983, ocurrió algo que cambió la faz de Polonia.
Eso es algo que cambió, no queda muy claro todavía hasta hoy, voy 6 capítulos bien adentro, no queda muy claro, una serie de atentados parece que son, pero Polonia cambió y se convirtió en una suerte de actor mundial de relevancia tecnológica, militar, etcétera. Y en este presente del 2003 entonces tenemos un montón de personajes que van caminando por este mundo. A su vez Polonia ha recibido inmigración vietnamita a lo loco. Este mundo esta es una Polonia muy permeabilizada por la cultura oriental y vietnamita. La gente va y come en los restaurantes vietnamitas. Por eso le digo, tiene una estética muy Blade Runner. Imagínate un detective, sobre todo en calles con Hermoso. Niebla, comiendo comida oriental con luces de neón. Claro, faltan los coches volando nada más, ¿no? Y tenemos una serie, empieza con un asesinato. ¿Quién es esta persona que se asesina? Y ahí es donde se entrecruzan. Entre todas estas líneas narrativas, cada una representada por múltiples personajes, tenemos a la policía, los servicios de inteligencia, los militares, el partido, un grupo terrorista y personajes que no sabemos muy bien quiénes son, que van cruzando por esto, y la mafia vietnamita. Vamos. Y se hace referencia a la dictadura argentina en uno de los capítulos, hablando sobre que los militares argentinos no solo mataron a diestra y siniestra a sus opositores políticos, sino que se repartieron a los hijos. Así que imagínense por dónde viene la mano, porque empiezan a sospechar que algo parecido había ocurrido en 1983 en Polonia. Y ¿La serie está ambientada en 1983? La serie está ambientada en 2003 con flashbacks a 1983. Perfecto. Y es muy, muy compleja, muy buena. No es para todo el mundo, no porque pasen cosas en pantalla, sino porque yo puedo entender que alguien me diga, mira, vi 2 capítulos y no entendí nada, porque yo he tenido que rebobinar muchas veces, ir para atrás muchas veces en los capítulos para entender qué es lo que estaba ocurriendo del todo. Es, ¿no?, un comunismo más estalinista, digamos, y no tan de digamos que no es un comunismo estalinista, sino que tampoco se termina de explicar, pero es como si fuera una suerte de que Polonia en el 83 es un giro a lo China, digamos, económico, tecnológico. Entonces estamos en 2003, pero tenemos tecnología que tenemos hoy en 2018, en 2003 en Polonia. Bien. Una suerte de celulares inteligentes, pero tiene GPS una visión móvil. más de dictadura, digamos, están gobernados. ¿Ellos son gobernados por una dictadura? No, sí, no se sabe muy bien quién encabeza el gobierno, pero se habla de ministros. Son muy importantes los ministros. El ministro de Economía, el ministro de Seguridad, son muy importantes. Y la dictadura, si se quiere, es la dictadura del proletariado, si no vamos a definir propiamente. No se habla de una dictadura, sino de que el partido va rigiendo los destinos y el partido somos todos, como todos lo sabemos. Así que a partir de ahí tenemos un montón de cuestiones, ¿no? Porque nuestro protagonista principal es un detective que no está muy de acuerdo con todo esto. Pero en el medio hay intrigas militares, acuerdos de armas con Irán, y de todo un poco. Es muy, muy interesante, y si quieren ver algo completamente distinto de lo que vienen viendo en Netflix, que no es ni el policial, ni el docu-thriller, ni la serie española medio rara, si quieren ir por un lugar totalmente distinto, 1983, prueben. Vale la pena para ver algo distinto. Y aparte, bueno, es una serie polaca, no se ve todos los días, una serie polaca, ¿no? Y hay un tándem que se nos pasó en otro momento que no hablamos, que es lo que hizo Netflix con la última película de Orson Welles. Uh-huh. Básicamente Netflix terminó con Peter Bogdanovich una película de Orson Welles, sí, que fue filmada en el 70, sí, y la estrenaron hace muy poquito, y la estrenaron como debe ser, con un tándem de documentales acerca un documental atrás que te sirve para entender cómo fue la filmación caótica de esa cosa medio rara. Bueno, la película se llama Al otro lado del viento. Es una película que hace Orson Welles ya en decadencia, es decir, es el Orson Welles cuando vuelve de Inglaterra a Estados Unidos. Mediados de los 70. Sí, ya se había dilapidado toda la guita que tenía. Sí. Vuelve, es esa famosa. Hay un libro hermoso que si alguna vez lo pueden leer, se llama Moteros Tranquilos, Caballos Salvajes, Easy Rider Raging Bulls, de Peter Biskind, en la que el tipo lo que analiza es cómo surge el nuevo Hollywood de los 70, de Spielberg. Bueno, y lo tenían a Welles como una suerte de gurú, pero sabían que ese gurú era... Todo el mundo sabía que Welles era medio como... No le den plata al gordo, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabía, más allá de que es un genio, era muy difícil de poner
Digamos que todo lo que tiene James Wan no lo tenía Orson Welles. Lo único que hace bien James Wan, que es administrar un presupuesto, hacer un storyboard, filmar una película en tiempo y estrenarla. Orson Welles tenía problemas con eso. Pero bueno, por otro lado era un genio. Ahora, ¿cómo haces para que un genio pueda entregar su obra? Porque Orson Welles incluso con recursos tenía problemas para entregar sus obras. Sí, bueno, ¿no? Por supuesto. Y lo que hace Orson Welles es, él, en ese momento hay una parte que incluso fue histórica, que es que Orson Welles, Peter Bogdanovich le tuvo que decir, bueno, venite a dormir a casa, gordo, no te vas a quedar. Sí. Peter Bogdanovich. Y se le quedó 2 años en la casa. Discípulo de Orson Welles, un tipo que llega a hacer cine, pero siendo medio un fanboy. Es un tipo que había estudiado teatro, que era actor, se hace muy amigo de John Ford, de Howard Hawks, de Hitchcock y de Orson Welles, y Orson Welles lo termina... Un excelente entrevistador. Evidentemente porque generaba en sus entrevistas unas cuestiones maravillosas donde los tipos le contaban todo y quedaban amigos. Era un excelente entrevistador. Escribe el mejor libro de John Ford. Bueno, tipo, en ese momento muy amigo de Orson Welles. Orson Welles lo que le dice, acá tenemos que hacer una película. Porque lo que está pasando es, vos tenés en un lado Antonioni firmando en Europa un tipo de cine, y acá ustedes que están haciendo otra cosa. Ya se había estrenado Easy Rider, Bogdanovich ya había hecho para ese momento The Last Picture Show, o sea, estaban como en auge este nuevo cine americano. Friedkin ya había hecho The French Connection, estaban a pleno todos, Entonces dicen, bueno, acá tenemos que hacer una película sobre el traspaso generacional. Sobre los viejos que no estamos entendiendo mucho qué es lo que está pasando acá, y ustedes que son un poquito imberbes. Y la película es eso. Es un director clásico, que John Huston, haciendo de Orson Welles. Haciendo de Orson Welles, exacto. Un director clásico en decadencia que planea su regreso triunfal haciendo una película a lo Antonioni. Nota mental, para ponerlo en cuenta, John Huston, que hace de Orson Welles haciendo de este director, se tiene que ir a filmar una película que es un gran regreso. Claro. El hombre que sería rey, The Man Who Would Be King, con Michael Caine y Sean Connery. Se va a filmar después de actuar en esta película, que era una película de amigos de fin de semana, se va a filmar una megaproducción de Hollywood y es su regreso a las grandes ligas. Con 70 y pico de años mete también un hitazo Houston, lo cual es maravilloso, ¿no? Porque la verdad que uno no pensaba, no estaban todos acabados. Entonces, un poco la idea de esta película es esa, es este director que es John Huston, retirado, que tiene su discípulo, su amigo, que es Peter Bogdanovich, actuando, haciendo de básicamente Peter Bogdanovich, pero, bueno, con otro nombre, y este tipo que quiere terminar esta película más al estilo europeo, lo que puede ser una película de Antonioni de esa época, o incluso, qué sé yo, medio parecido a la primera película de Jodorowsky, pero una cosa así más de cine-arte, y diciendo, che, no tengo plata para terminar esta película, no la puedo terminar, ¿cómo hago? Bueno, hagamos una fiesta en casa, proyectala, llamá a la prensa, vemos a ver cómo la podemos terminar, y un poco lo que pasa es, bueno, cómo es la mirada del mundo respecto a esta nueva película, y qué reflexión hay sobre, bueno, un cine que este tipo no entiende porque ya es grande para el tipo de películas que hace, y un cine que tampoco entiende la nueva generación, y en el medio se ríen entre ellos. Tiene una estructura narrativa muy compleja, porque en realidad es, por un lado hay todo lo que sería la trama central de la película, es un falso documental, que es un registro periodístico que hacen un montón de personas que asisten a esta fiesta o que lo entrevistan a este tipo. Perdón, sonó una alarma. Que lo entrevistan a este tipo mientras él está como queriendo filmar esta película o filmando esta película, y en la fiesta donde va a proyectar este material, después está la película que el tipo filma, de la que vemos algún tipo de secuencias y nos enteramos como que el conflicto principal es que en algún momento el actorcito del momento se le enojó y se le fue. Sí, que era un comediante encima que tenía, ¿no? O sea, era un comediante que hacía imitaciones, que no se sabe muy bien por qué Welles lo llevó, pero porque podía ser parecido a Bogdanovich, que se había ido a filmar una película. Es maravilloso. Por eso me parece muy interesante ver en tándem, para el cinéfilo, ¿no? O sea, es ver la película y el documental de la película. El documental, que es Me amarán cuando esté muerto, es casi mejor que la película para mí. El documental es buenísimo. Y hay otro documental más que no está en los documentales, sino que está en cuando vos vas en la película, en las partes de trailers de Netflix,
que también es muy interesante, que es sobre la técnica, sobre cómo recuperaron la película. Sí, pues Thelma Schumacher Exacto. la editó, ¿no? Sí, vi Thelma Schumacher, que es la montajista estrella con 79 años, creo, 80 años tiene ahora. Fue la montajista de casi todo Scorsese, montajista de los 70 maravillosa. Bueno, es increíble, ¿no? Porque con 80 años, si ustedes vean, por ejemplo, Los Infiltrados, una película que tiene 10 años, y la editó una señora de 70 años. Los Infiltrados. O sea, es maravilloso, ¿no? De Thelma Schumacher, que, bueno, había sido la mujer de un director inglés muy importante, Michael Powell, ¿no? El de las zapatillas rojas, etcétera. Muy interesante el tándem de películas. Porque la película tiene una historia... A ver, ¿qué es lo que pasa? Orson Welles filma esta película, la filma casi hasta la totalidad, y después empieza a haber un quilombo con relación a un productor que había puesto plata, material que había quedado en Francia para revelar y no lo devolvían porque no lo habían pagado. Y la película queda... Los iraníes en el medio, el Shah de Irán, el hermano del Shah de Irán había aportado dinero y cuando cae el régimen iraní, no, un desastre todo. Porque Orson Welles vive, después de filmar esta película, Sí. vive 10 años más. Sí, De nunca hecho, pudo terminar. hace ¿no? como ¿en dónde era que había actuado para juntar unos pesos de la película espantosa? En Moby Dick, era una versión de Moby Dick. Puede ser, no viejísima, recuerdo. De los Sí, principios sí. de los 80. Sí, puede ser. Había hecho publicidades, había puesto la voz hasta en videojuegos, creo. Era una cosa medio... Entonces, hay como toda un halo de misterio alrededor de la película. Y bueno, ¿qué pasó con este material? ¿Dónde está? Orson Welles muere dejando en un libro anotaciones sobre la película y sobre el montaje, y dejando incluso algunas escenas montadas, y la película queda ahí en el limbo, y hay un montón de gente que durante muchos años la quiere recuperar, Wes Anderson, demás, y el que más estaba ahí tratando de poder sacarla era el propio Bogdanovich, que Bogdanovich además tiene una historia muy parecida a la de Orson Welles. La Isla del Tesoro había trabajado y fue la voz de Unicron en la película de Transformers del 86. Pero bueno, la historia de Bogdanovich es muy parecida a la de Orson Welles también. Un tipo que hace una ópera prima que rompe todo, como fue en el Last Picture Show, después hace algunas películas importantes y termina medio cayendo en desgracia. Para los que no lo conocen a Bogdanovich y también les interesa el cine y las series, es el psicólogo de la psicóloga de Soprano. Exacto. El psicólogo de la psicóloga de Tony Soprano es Peter Bogdanovich. Ese es su rol como actor. En los últimos tiempos dirigió documentales. Dirigió el gran documental sobre Tom Petty. No lo vi. Bogdanovich. El gran documental sobre Tom Petty y los Heartbreakers lo hizo Peter Bueno, y Bogdanovich. hizo una película muy buena, que es como su última ficción, que tendrá 3-4 años, que es Terapia en Broadway. Sí, a mí me gusta qué especialmente de Bogdanovich, me gusta Texasville. Texasville me parece incluso mejor que Es la secuela de Last Picture Show en color 10 años después, y me parece mejor incluso Texasville que The Last Picture Show. Parece una película hermosa. Texasville es una película hermosa. Pero bueno, Jeff Bridges. con todo este quilombo que tuvo la película alrededor, está este documental, el primero que es Me amarán cuando esté muerto, que es sobre Orson Welles y en especial sobre esta película inconclusa y demás. Después hay un documental más técnico, que está en tráiler, que creo que se llama El corte de Orson, una cosa así, que dura 40 minutos, en el que lo que te cuentan es cómo recuperaron el negativo, cómo hicieron para poder trabajarlo en digital hoy, porque la película tenía usó muchos formatos diferentes. Sí. Hay material filmado en Super 8, hay material filmado en 16, hay material filmado en Super 16, hay material filmado en 35, y todo eso se digitalizó y se empató de una manera muy interesante, así que eso es... A mí la película me gustó, yo creo que era una película de esas que eran urgentes en un determinado momento. Esa película, estrenada en los 70... Hubiera sido más distinto. Extemporáneamente hoy es una curiosidad. Hoy es una curiosidad, sí. queda como un documento por ahí de una tensión o una discusión sobre a dónde tenía que ir el cine en una determinada época. Sí. Y discusión que en algún punto, si vos querés, la película te habla de qué es lo que va a pasar. Sí. Porque la película te dice, mirá que acá hay un montón de gente, le están poniendo plata y no saben muy bien lo que están haciendo. Y termina con Michael Cimino haciendo
Days of Heaven. Sí, Gates of Heaven. Gates of Heaven, las puertas del cielo. Fundiendo Casi dos estudios. Fundiendo Hollywood. Sí. Bueno, es un testimonio de un momento, es un testimonio de un tipo muy lúcido en un momento en donde no pudo dar justamente su testimonio. De hecho, lo trae a Dennis Hopper a la película, que era como un director en ese momento promisorio que no se dedicó luego más que a dirigir muy poquitas cosas, se dedicó a su carrera de actor, ¿no? Está Chabrol también. Sí, está Chabrol, pero bueno, Chabrol como representante de la Europa clásica es, ¿no? Chabrol que se murió con 80 películas bajo el brazo, casi todos thrillers o misterios, ¿no? Chabrol era el Hitchcock francés, como decían, todas películas de misterio, como le decían antes. Pero es muy interesante para el cinéfilo todo el combo que viene con el combo Orson Welles. Aparte adquirió no solo eso, sino que puso Set de Mal, adquirió varias cosas de Orson Welles. F de falso, hay varias cosas que subieron todas juntas. Bueno, el documental Me amarán con este muerto tiene un poquito de estructura parecida a F for Fake, esa cosa más performativa. Sí. Exacto. Bueno, y por último, viste Roma. Yo vi Roma, de Cuarón, sí. Qué sé yo, si tuviese que hablar de la película, diría que para mí creo que es la mejor película de Cuarón. Me parece que es la película más personal. Es un tipo haciendo otra cosa. Más personal que Tu mamá también. Sí, pero es un tipo haciendo otra cosa. Uh-huh. Tiene algo que ver con Y tu mamá también, si querés, pero el tipo dijo, a ver, a mí me gusta la ciencia ficción, sí, ya hice esto. Que hice Hijo del Hombre, hice Gravity, hice Harry Potter, hice la mejor película de Harry Potter, hice un drama casi un coming of age, si querés, que eso esas casi primeras películas, como Tu mamá también. Hice La Princesita. Hice a Dickens con Great Expectations. Y ahora vamos a contar un poquito de México. Sí. Y la película es una película muy austera, pero sumamente puesta en escena. Es una película que tiene muy poca fragmentación, o sea, no tiene una gran cantidad de planos, pero tiene bastantes cortes, o sea, tiene pocas tomas, pero tiene cortes, y en donde cada plano tiene muchísimo trabajo, muchos puntos de lectura atrás. Sorpresivamente es una película muy cinematográfica, tiene un uso del sonido muy fuerte, está hecha para Dolby Atmos y creo que es la única película hasta ahora, por lo menos que yo vi, que justifica la existencia de los 800.000 canales, sí. Porque tiene un trabajo de banda donde vos estás sentado en el cine. Yo la pude ver en Mar del Plata, sí. O sea que la pude ver en condiciones casi ideales, sí. Y vos estás sentado viendo la película y de repente escuchás que hay gente que camina detrás. Y un montón de veces te das vuelta pensando que había ruido en el cine. Y es la propia película que te genera realmente una sensación de sonido envolvente. Sí. Y discursivamente también está muy bien. La película tiene como protagonista a una empleada doméstica en una familia de clase media en México. En un México dividido en plenos 60, 70, digo, con lo que tenía que ver con todo este conflicto de guerrillas militares usando a los civiles, conflictos entre lo que se llamó en ese momento la subversión, si querés, y los gobiernos más autoritarios. Y en el medio de todo eso el tipo te cuenta cómo es ser una empleada doméstica en una familia de clase media alta, no rica, sino de médicos y de profesionales, sí. En México. Y lo que hace muy bien para mí es que no cae en esta típica cuestión de usar a la clase media para decir a toda esta gente que trata mal a esta empleada y la señora sufrida y se demás. Hace cargo el director de su condición de clase media y no desde un observador externo. No, ahora no es Cuarón clase media, pero que supongo que es como autobiográfica su historia, él de chico, se hace cargo de su background y no lo condena tampoco. No siente que tenga alguna suerte de participación o culpa y además humaniza a los personajes. Digo, está como esta cosa muy bien retratada de una persona que es tu familia, pero no lo es. Digo, no sé, a mí no me pasó que me cuidara una persona de chico, pero por ahí si alguno que está escuchando tiene esa cosa de había alguien que te venía a cuidar cuando eras chico y demás, que no es mi familia,
Sí. pero hay algo donde hay una relación más familiar. Entonces, la madre, el personaje que hace la madre, marca muy bien como esos límites donde a veces parece que es la familia y a veces es, che, me haces un café que tengo que... Sí, claro. Y eso está muy bien contado. Y además también está muy bien representado, me parece, una parte de la historia de México. Y la fotografía es excelente. El blanco y negro, es un blanco y negro hermoso. Hay una serie de artículos por todos lados sobre la fotografía de Roma, donde él decía, no quiero el look de blanco y negro tipo 16 milímetros sucio, quiero la tecnología de hoy en blanco y negro, la mejor imagen posible en blanco y negro. Y es eso, yo la recomiendo un montón. Creo que claramente es la película que Netflix la pagó. Es una película para Viene ver a en romper cine. los Oscars. Quiere romper los Oscars Netflix, porque si gana Oscar con Roma, cambia el juego. Para mí es una película que claramente es una película para ver en cine, es decir, no tiene, pierde mucho de verse en una televisión, Sí. pero es una película hecha con una intencionalidad política. Netflix lo dijo, yo te voy a pagar esto porque lo que quiero es tener una película en streaming que no tenga la ventana de estreno comercial y ganar un Oscar. ¿Y seguirán el ciclo Oscars mexicanos? O sea, venimos de una seguidilla de Iñárritu, veníamos Cuarón, Iñárritu, Del Toro, ahora de vuelta Cuarón. Decir que la fotografía no lo hizo Lubezki, Chivo, porque sí. si no también le dan la fotografía, ¿no? No, yo creo que para mí va a ir más, va a ser más una cuestión de mejor película extranjera seguro y alguna nominación importante en términos de mejor sonido, Sí, sí. mejor fotografía Sí. o mejor guión original, Sí. pero no creo que esté dentro de mejor película. No creo que se jueguen tanto eso. Pues estuvo a punto de romper los festivales de Europa, Roma. O sea, porque por la condición de que se estrene en cine y esté 4 meses en cine antes de ir a Netflix, y Netflix decía, no, la estreno y la estreno en Netflix. Bueno, hay toda una discusión muy buena al que le interese en México, que pasó con los que serían los dueños de Village acá, Ujú. que son Cinépolis, en la que hubo toda una campaña para pedir que se estrenara Roma en cines. Sí. Y los de Cinépolis decían, mira, sí, Roma yo la quiero estrenar. Lo que pasa es que yo no puedo romper el estándar internacional de estreno en cine. No hay como es una política de distribución a nivel internacional que no puedo romper. Lo hablamos con Netflix, nos dijeron que no la estrenaron. Y se terminó, incluso el propio Cuarón terminó poniendo plata para adaptar Plata, sí. salas no convencionales de cine Sí. o circuitos alternativos Para que se vea en cine. para que se vea la película en cine. Y bueno, un buen año para los cinéfilos viene y un buen año pasó. Así que esperemos que podamos grabar ahora en un par de semanas con lo nuevo que viene. Nos vemos pronto. Nos vemos.